Se podría posicionar como la pregunta del millón: ¿cómo puedo hacer una correcta frenada de emergencia en mi coche? Y la respuesta no sería menos destacada que la Se podría posicionar como la pregunta del millón: ¿cómo puedo hacer una correcta frenada de emergencia en mi coche? Y la respuesta no sería menos destacada que la Un sistema mecánico puede llegar a tener una explicación simple pese a que existan después infinidad de puntos que concretar y matizar. Un sistema mecánico puede llegar a tener una explicación simple pese a que existan después infinidad. En términos generales, el motor de gasolina o diésel está vinculado a una caja de cambios. Ambas se pueden desvincular al pisar el pedal del embrague, lo que hará que el motor pueda girar a un régimen de vueltas propio. En términos generales, el motor de gasolina o diésel está vinculado a una caja de cambios. Ambas se pueden. Como ya hemos mencionado, esta sería una explicación muy generalista, y que habría que matizar con una multitud de puntos. Como ya hemos mencionado, esta sería una explicación muy generalista, y que habría que matizar con una Pero, como decíamos, para desvincular el motor y la caja de cambios es necesario pisar el pedal izquierdo. Ello permitirá que podamos cambiar marchas, tanto para subir como para bajarlas o realizar un frenado en el coche que conduzcamos. Si bien después de esta básica explicación del funcionamiento de un sistema mecánico puede haber quedado más o menos claro la función, entonces, ¿qué tiene que ver con el frenado de un coche? Si no pisamos este pedal, el motor seguirá unido a la caja de cambios. Todas ellas, por muy cortas que sean, necesitan de un régimen mínimo de vueltas, de ahí que si bajas de ese mínimo, entonces, a la hora de frenar fuertemente, piso o no piso embrague, será obligatorio pisarlo siempre momentos antes de frenar completamente. Sin embargo, los primeros metros de frenada sorprenden. Entonces, a la hora de frenar fuertemente, piso o no piso embrague, será obligatorio pisarlo siempre momentos antes de frenar completamente. Sin embargo, los primeros metros de frenada sorprenden. Entonces, a la hora de frenar fuerte. Esto puede sonar raro, pero tiene una explicación. Hasta que el coche alcanza ese ya mencionado régimen mínimo de vueltas para la marcha en la que circulemos, el conductor podrá frenar sin necesidad de pisar el pedal del embrague. De hecho, será lo más recomendable hasta que el coche alcanza ese ya mencionado régimen mínimo de vueltas para En ese caso perderemos unos metros que pueden ser muy valiosos, y la diferencia entre la esquiva o el accidente. En ese caso perderemos unos metros que pueden ser muy valiosos, y la diferencia. Entonces, para hacer correctamente una frenada de emergencia, lo mejor será pisar fuertemente el freno durante los primeros metros, y una vez haya entrado en juego los sistemas de ayuda a la frenada, pisar Entonces, para hacer correctamente una frenada de emergencia, en este caso la cosa es significativamente más simple. En este caso la cosa es significativamente más simple. Al no existir un tercer pedal, embrague, lógicamente no se podrá pisar a fondo. Por ello, lo que habrá que hacer en este caso es, simplemente, hundir el freno hasta saltarán los sistemas de ayuda a la frenada, y el coche se detendrá sin. La forma de realizar una frenada de emergencia en un coche eléctrico es idéntica a la de hacerlo en un coche automático, pues en ninguno de ellos existe el pedal del embrague. No obstante, dentro de las tripas del eléctrico suceden cosas diferentes a la hora de frenar. En cuanto se pisa el propio pedal del freno en un coche eléctrico, por regla general, se pondrá en marcha el sistema de frenada regenerativa, de la cual pudimos hablar en este otro. En cuanto se pisa el propio pedal del freno en un coche eléctrico, por regla general, se pondrá en marcha el sistema de frenada regenerativa, de la cual pudimos hablar en este otro. Una vez pasado un cierto nivel de pisada, será cuando. Asimismo, para llevar a cabo esta frenada será de utilidad vital los sistemas modernos. Desarrollado originalmente por Mercedes en los años. Para solucionar esto, la firma de la estrella ideó un sistema por el que ejercía el restante empuje necesario en caso de detectar que el usuario realizaba una frenada. Además, supuso que, hasta entonces, la dirección y los propios frenos se bloqueaban, y para esquivar un obstáculo había que dejar de frenar antes de. Además, supuso que, hasta entonces, la dirección y los propios frenos se bloqueaban, y para esquivar un obstáculo había que dejar de frenar antes de.
junto al ESP, son obligatorios en los coches nuevos desde principios de la década de los 2000. Recientemente se han introducido otros sistemas de frenada automática, VAS o EVA, ante la detección de peatones o de obstáculos. Recientemente se han introducido otros sistemas de frenada automática, VAS o EVA, ante la detección de peatones o de obstáculos. Por ello, en los coches más modernos, se instalan unos sensores de proximidad o incluso un radar en la zona delantera, los cuales leerán la proximidad de un objeto, y el usuario podrá notar cómo el pedal del... Por ello, en los coches comercializados en los últimos años, esto se lleva a cabo mediante un parpadeo de las propias luces de freno traseras, así como, en otros casos, la activación automática de las luces de emergencia o WORD.